El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en... Muy bien, 7:34. El primer proyecto de ley que envió el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional es el que se denomina Ley para la Libre Expresión y Comunicación. Carolina Ávila Nieto, académica, catedrática, nos acompaña a esta hora, nos atiende telemáticamente desde la ciudad de Cuenca. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Fabricio. Muy bien, muy amable. Un saludo cariñoso desde Cuenca, con un poquito de frío el día de hoy. Aquí estamos, a las órdenes. Gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, pregunta directa, porque entiendo que usted ya ha revisado en estas últimas 24, 48 horas el contenido del proyecto de ley que envió el presidente Lasso a la Asamblea Nacional. ¿Es el retorno a la autorregulación de los medios o estoy exagerando al decir eso o al preguntar esto, doctora? Por supuesto que cuando hablamos de principios y de derechos, pero no estamos hablando de responsabilidades, hay mayor libertad para esos medios como ellos lo han querido expresar. Es una ley que por el otro lado, diremos, de la vereda, a diferencia de lo que la ley orgánica de comunicación en este momento, claro, todavía vigente, pero sin reglamento, pues absolutamente ineficiente, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera apuntaba a un mayor proceso de acompañamiento o regulación. En este caso, estaríamos hablando de esta autorregulación en la medida en la que confiarían en la buena fe de los medios de comunicación para poder preservar algunas de las buenas cosas que en la ley había. Por ejemplo, el tema de la franja educativa, el derecho de niños, niñas y adolescentes a acceder a comunicación e información, el concepto de comunicación comunitaria como tal, querido Fabricio, es un tema que se pierde. Claro, no es que se pierden los medios comunitarios, eso que quede bien claro, pero deja de ser un ejercicio de derecho, de política pública, de comunicación, porque ya queda ausente de la ley. Entonces, se omiten todos estos otros elementos que forman parte de la comunicación como tal y se queda expresamente el tema de acceso y derechos en libertad de expresión. Por eso el título de la ley queda clara, pero yo le quitara la línea de comunicación, dado que se concentra más en este tema. Son 14 artículos, Fabricio. ¿Y quién podría estar en contra de esos 14 artículos? Seguro que nadie. Más aún todavía, si es que están bastante alineados a los estándares internacionales, a las recomendaciones internacionales en materia de derecho a la libertad de expresión. Esto es uno de los derechos más sensibles, más delicados, porque requieren un entorno que permita un ejercicio adecuado. Sin embargo, cuando existen dificultades y confrontaciones por la falta de acceso a ese derecho o por ser víctima de calumnias, injurias, en fin, la ley no queda muy clara, sobre todo en cómo defender a la audiencia, Fabricio, cómo defender al ciudadano. Ahí creo que le hacen falta todavía mayor profundidad. A ver, ahí le quiero desmenuzar algunos elementos. Por ejemplo, dentro de la actual ley orgánica de comunicación se establece el derecho a la rectificación y el derecho a la réplica. ¿Estos dos principios se mantienen en el proyecto de ley que mandó el presidente Lasso a la Asamblea? Solo el derecho a la réplica. Está inclusive ligeramente regulado. Le pone, por ejemplo, un periodo de réplica. El ejercicio tiene que ser, si no me equivoco, en 72 horas o en las próximas 3 programaciones. Por ejemplo, el derecho a la réplica, el derecho a la respuesta está planteado en el artículo 6. Y como no está el derecho a la rectificación o una obligación de rectificación de parte de los medios de comunicación, pues allí forma parte del alivio, ¿no? Cuando usted pregunta a un periodista, probablemente usted mismo también, Fabricio, siempre el tema de las réplicas y las rectificaciones han agobiado el trabajo periodístico, sobre todo por las condiciones tensas en el ejercicio. Yo le voy a decir una cosa, A mí en 10 años y medio que tengo este programa aquí, y en los 8 años de vigencia de la ley de comunicación, sobre la cual yo sí tengo reparos de la ley de comunicación vigente, pero yo creo que tiene que existir una ley
Yo en eso he discrepado con muchos de mis colegas en ese sentido. Yo no creo en la autorregulación. Yo sí creo que tiene que existir una ley. Es mi criterio totalmente personal. Exacto. Yo creo que la libertad de expresión no es ilimitada. Yo creo que tiene límites. Yo creo en la libertad de expresión con responsabilidad. Y esto lo he dicho a lo largo de los años. No es que lo digo ahora. Siempre lo he dicho. Pero, por ejemplo, en los 8 años de vigencia de la ley de comunicación y en 10 años y medio que estoy aquí en esta radio, aquí en Majestad, a mí me han pedido 4 o 5 veces réplica, sin problemas. Réplica sobre entrevistas, no sobre comentarios míos. Y sobre comentarios míos no me han pedido una sola vez una rectificación, ni una. Entonces, digamos, también hay que matizar aquello, doctora. Perdón que cite el caso personal, pero a mí no me ha afectado el tema del derecho a la rectificación porque nunca me han pedido que rectifique una opinión. Yo aquí hago opinión y nunca nadie me ha pedido que rectifique una opinión. Y sobre la réplica sí me han pedido, pero sobre entrevistas. O sea, un entrevistado dijo un tema y viene alguien, ¿sabes qué? Me sentí aludido, dame un espacio. Con todo gusto le doy el espacio. Nadie puede decir que no se le ha dado el derecho a la réplica aquí en esta radio. Por supuesto, y por ejemplo ahí hay un detalle en materia de la rectificación omitida, y es porque, pongo un ejemplo, o sea, escribe una nota en un medio de comunicación impreso y hay algunas, probablemente son imprecisiones o son temas de encuadre y que hayan afectado seriamente al implicado en esa cobertura. Entonces, lo máximo que puede hacer es responder. Hasta allí llega con este principio planteado en el nuevo proyecto, pero no puede solicitar una rectificación al medio de comunicación, a no ser que haya incurrido en un delito de calumnia o de afecto a la honra, en donde sí se tendría que acudir a un proceso, en este caso de tipo civil, porque con la eliminación de los 2 artículos de la COIP ya no hay cárcel por calumnias, entonces tampoco son trámites administrativos que quedan derogados, pero sí hay un ejercicio del derecho civil para poder conseguir o tutelar, como dicen los abogados, ¿no es cierto?, la materia del derecho a la honra, ¿no es cierto?, el evitar la calumnia, pero se mantendría bajo esa línea y recurriendo, por supuesto, al sistema judicial regular. Pero por ejemplo, si el concepto de rectificación no consta en el proyecto de ley y no constaría en la nueva ley, habrá que ver qué producto final sale de la Asamblea, significaría que eso se lo deja a la buena fe del medio. Si mañana pasado alguien le dice al medio, ¿saben qué? Ustedes cometieron este error, les pido que rectifiquen, el medio no tendrá la obligación de hacerlo. Si lo hace bien, si no también. A no ser que llegue a un tema de delito de honra o de calumnia. El problema es que no todos los errores de la prensa van a agredir la honra o van a ser un problema de calumnia. A eso me refería justamente, que un encuadre, una falta de precisión, algún tipo de detalle que no necesariamente incurre en este tipo de delito, sería la única forma de responder ante eso como una réplica, pero no con rectificación. Ahora, hay un detalle interesante que hasta cierto punto sí acompaña al ejercicio del periodista, y es identificar el concepto de malicia, ¿no? A la cual y me imagino que en un reglamento posterior se tendrá que acompañar mejor sobre cómo hacerlo factible, pero esta vez, para poder proceder a un tema de calumnia o de delito de honra, se tiene que identificar la malicia de parte del ejercicio periodístico, o también, como dijéramos en términos automotrices, la impericia, que es el no haber procurado un excelente acompañamiento del ejercicio periodístico, ¿no? La contrastación, la oportunidad, etcétera, etcétera. Ese tipo de acompañamientos, insisto, podrían ser interesantes porque son una incorporación y que no deja a tanta interpretación exactamente qué va a ser calumnia o qué va a pasar con un problema de delito de honra. Sobre el tema de la réplica, doctora Carolina Ávila Nieto, que nos acompaña, ella es académica, docente, especialista en materias de comunicación, nos atiende vía telemática desde la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay. Estamos hablando sobre el contenido del proyecto de ley de libre expresión y comunicación que envió el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional para su trámite. Le preguntaba, sobre el tema de la réplica, se establece qué pasaría si un medio, en el plazo que establece la ley, 72 horas, podría ser, o 3 programas, como dice usted, podría ser, no concede el derecho a la réplica. ¿Hay mecanismos para exigir que el medio, o se plantean mecanismos para exigir que el medio acceda a ese derecho de la réplica, o lo deja ahí en el aire?
O sea, lo único que establece el artículo 6 es el derecho a la réplica o respuesta. Y nada más. Nada más. Pero no dice qué pasa después de estas 72 horas si no hay el derecho a la réplica, no dice nada de eso. Asumiría yo que un reglamento posterior tendrá que acompañar este proceso, porque si no queda solamente en una maravillosa declaración de principios y de derechos, que es la primera crítica que ha recibido este instrumento, ¿no? En los académicos, inclusive en algunos colegas periodistas, dice, está bonito, son chéveres. Insisto, lo que dije al inicio, Fabricio, ¿quién puede estar en contra del texto que estamos leyendo en esos 14 artículos? El problema no está en los 14 artículos. El problema está en lo que le falta a esos 14 artículos, que mucho de ello sí tenía en positivo la ley vigente, diríamos así, pero que no voy a negar, es evidente que generó esta ley un contexto, un conflicto muy complejo, diremos, en el ejercicio periodístico, por supuesto no en todos, Fabricio, en un sector en particular, en donde sí se vio afectado por las presiones que estos instrumentos legales permitieron, ¿no? Y sobre todo, insisto, es el enfoque que tuvo, el momento, ¿no es cierto?, las condiciones de esta suerte de declaración de ojo, cuidado, que te voy a vigilar. Ese concepto es el problema que tiene esta ley como tal. Vaya, uno quisiera poner un ejemplo, no sé si viene el caso, pero es unas malas relaciones públicas. Eso es lo que tuvo esta ley orgánica de comunicación, en donde se ponderaron mucho más, por obvias razones, no digo que haya sido injustificado, los problemas de presiones al ejercicio del periodismo, y se dejaron de visibilizar buenas ideas que inclusive lamentablemente no fueron tampoco llevadas a efecto de manera adecuada. Me refiero, por ejemplo, al concepto de comunicación comunitaria. ¿Quién puede estar en contra, querido Fabricio, que estos espacios alternativos, esta esfera digital alternativa, esta esfera pública alternativa, no tenga la relevancia que tiene una política de comunicación? Creo que nadie puede estar en contra del trabajo que ha hecho Corape, que han hecho tantos otros medios que han prestado un verdadero servicio a sus comunidades. Los medios comunitarios han existido antes, pero se vieron reforzados, se hicieron visibles a partir de la Ley de Comunicación del 2013. Y hoy en día los académicos investigamos sobre comunicación comunitaria, las personas conocen sobre el concepto de comunidad en materia de comunicación, sobre el derecho que tienen a la comunicación, gracias a esos instrumentos que, si es que se omiten de un órgano importante como es una ley orgánica, pues pierden el perfil, pierden el énfasis, y por supuesto podrán luego, quién sabe, ser lo suficientemente debilitados como para eliminarse del sistema de comunicación. En el proyecto que envió el presidente Lasso, doctora Carolina Ávila Nieto, le pregunto, ¿se toma en cuenta temas? Yo siempre he dicho que la ley de comunicación, lamentablemente, hay ciertos segmentos mediáticos que la vieron solamente como una ley de medios. No es una ley de medios, o sea, tenía elementos muy positivos o tiene elementos muy positivos. Pero le digo, el proyecto de ley que envió el presidente Lasso incorpora o toma en cuenta temas como los derechos de los pueblos y nacionalidades, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los derechos de los grupos de atención prioritaria. ¿Qué pasa con el tratamiento de los temas judiciales por parte de los medios de comunicación? ¿Qué pasa con artistas y gestores culturales? ¿Esto está o no incorporado en el proyecto de ley, doctora? Está la protección a la producción nacional, está la regulación de publicidad y espectáculos públicos, se mantiene. Está también, de alguna manera, estas regulaciones sobre el espectro radioeléctrico que estaban en el título 7 de la ley de comunicación todavía vigente, pero en materia de derechos, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, lo que se tiene es uno de los artículos, ¿no es cierto? El artículo, me parece que es el artículo 8, 9 y 10, hace referencia a ese tipo de contextos, ¿no es cierto? El 9, perdón, derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, pero son declaraciones, ¿no? Dice, los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua contenidos que expresan y reflejen su cosmovisión. Por eso digo, ¿quién puede estar en contra de este artículo? El problema es que no lo dice de una forma en que los medios se vean comprometidos a dar este espacio. No es con los medios, es con el derecho de los ciudadanos, pero no habilita el cómo esto se va
a plantear. Lo mismo sucede con el acceso a las personas con discapacidad y en el caso de igual niñas, niños y adolescentes se recomienda que se cumplan las disposiciones que se encuentran en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este es el ítem número 7 de esta declaración de principios que se encuentra en el artículo 3. Entonces, evidentemente va hacia la autorregulación, o sea, está diciendo a los medios de comunicación, ojo, que las personas de otras culturas tienen derechos, ojo, nada más. Usted verá qué hace. Pero no dice cómo se aplican esos derechos. En absoluto. Y no dice qué pasa si no se aplican esos derechos. Así es, no dice eso. Por ejemplo, el artículo 75 de la actual ley de comunicación menciona que los medios audiovisuales están comprometidos a reservar 1 hora diaria, que inclusive no es acumulada, para temas educativos, para contenido educativo, ¿no? Eso no venía del 2013, venía de mucho antes, inclusive de la regulación del 75, Fabricio, ¿no? Gracias a que se mantuvo eso en la ley de comunicación y que se hizo efectiva, porque existían espacios de regulación para poder, diremos que hacer, insisto, efectiva esa condición, es que teníamos el programa EducaTV, ¿no? Teníamos estos espacios, estas cápsulas educativas que en materia de pandemia fueron fundamentales y siguen siendo fundamentales para poder complementar el programa Educación en Casa que tiene el Ministerio de Educación. En este minuto, derogado el reglamento, cualquier medio, Radio Majestad, podría decir, no, nunca más no voy a volver a colocar ningún tema educativo en este momento en la emisión de mi radio, ¿no es cierto? Se podría tranquilamente decir eso y no hay quien le diga que no. Entonces, ese es el problema de dejar a la autorregulación. Con todo respeto, no se trata de solo libertad de expresión y ejercicio del uso de los informativos, de los espacios noticiosos, sino también de todo el resto de la programación que un medio de comunicación tiene y que permite tener una mayor incidencia. Y una perspectiva sociológica de la comunicación es lo que le hace falta a este proyecto bastante liberal. Correcto. Y termino con esto. Le pido no más allá de 2 minutos porque se me termina el tiempo a Carolina Vila Nieto. ¿Se mantiene o no el Consejo de Regulación de la Comunicación, el Cordicón, como se pueda llamar en el futuro? Ahorita ya no se llama Cordicón, ¿no? Pero el Consejo se mantiene. No sé si el proyecto mantiene esta estructura de Consejo, le pregunto. El proyecto elimina 91 artículos, los primeros 91 artículos, de hecho 91.4, ¿no es cierto?, de los artículos que estaban en la Ley Orgánica de Comunicación. Ahí está todo el tema del sistema de comunicación, el concepto de medios, medio público, privado y de comunicación comunitaria. Se eliminan instancias de acompañamiento como el Consejo de Regulación y claro, queda de alguna manera insubsistente la posibilidad de fomentar el derecho a la comunicación y observar, ¿no es cierto?, esta perspectiva sociológica del ejercicio de la comunicación que el Consejo tenía como opción. Solo quiero cerrar con esta idea, querido Fabricio. Muchas de las cosas que en la Ley Orgánica de Comunicación vigente están son buenas ideas mal implementadas. Eso no quiere decir que una buena idea sea eliminada. Las buenas ideas deben mantenerse y lo que hay que buscar es mejorar su implementación. Ese sería el enfoque que la Asamblea tiene que dar en una comisión bastante compleja, presidida por José Cabascango y vicepresidenta Victoria de Sintonio, en donde está Paola Cabestas, en donde está también Sofía Sánchez, en donde están, me parece que es Gruber Zambrano. No hay un solo voto de creo en esa comisión. Entonces, más bien, me parece que ya que se abrió esta puerta, pues es muy probable que se deba tratar esta ley y otras más que puedan generar un poco más de robustez al ejercicio de la comunicación como política pública y no solamente como un ejercicio reducido al periodismo. No se trata Totalmente solo de acuerdo. del periodismo. Totalmente de acuerdo con ese concepto. Coincido con su visión en torno a este tema y ojalá que se abra un amplísimo debate nacional donde se incorporen a todos los sectores para poder abordar este tema y enriquecer el contenido del proyecto de ley. Doctora, gracias por el tiempo, que tenga un buen día.
A usted, Fabricio, muy amable. Gracias a la académica Carolina Ávila Nieto, hablando justamente sobre su visión en torno al proyecto de ley de libre expresión y comunicación que ha sido enviado por el presidente Guillermo Lasso. Leo rápidamente un mensaje que me envía el doctor Vladimir Andosilla, le agradezco por el aporte. Sobre la réplica, así eliminan el proceso, los ciudadanos pueden acceder a las acciones de protección porque la réplica y la rectificación son derechos constitucionales. Muy buen este aporte de Vladimir. Un tema muy grave es la eliminación del sistema de protección de los periodistas. Asimismo, no se deja claro qué instancia será la que defina la política pública en materia de comunicación, como lo establece la Constitución. Gracias a Vladimir por ese aporte y también a mi colega y amigo Néstor Aguilera, que me planteaba justamente la inquietud que se le hicimos sobre el Consejo de Regulación, pero obviamente habrá que ver qué pasa con el concepto de la distribución del espectro radioeléctrico, 34% comunitarios, 33% públicos, 33% privados, y qué va a pasar también justamente con el concepto de los medios públicos. De este tema habrá que debatirlo, pero largo. 7:54 en la primera hora.